En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, gracias por permitirnos estar reunidos como familia. Hoy agradecemos a que hayan abierto este hogar para recibir a la Santísima Virgen. Seguimos peregrinando con la Santísima Imagen de ella, llevándola casa por casa y tratando de llevar la bendición de nuestro Padre, de nuestra Santísima Madre, a todos los hogares. Hoy estamos reunidos como familia también para poder estudiar un poco más de la Biblia. Estamos en el capítulo 6 de Marcos. Vamos a empezar el versículo 14, del 14 al 29. Pero antes de empezar quisiera pedirle a Dios que sea Él, más que nada, quien nos dirige y nos guíe por medio del Espíritu Santo. Así que hacemos la oración que siempre tenemos. Cuando estén listos me dicen. Y hacemos la oración que siempre hacemos cuando empezamos. A ustedes, si alguien tiene problemas para aprenderse los versículos, haga esta oración con nosotros. También pedimos disculpas si se llega a mover la imagen. Estamos improvisando con un teléfono celular. Y también pido disculpas si la voz se me llega a ir por los problemas que platicamos la semana pasada. Me acaban de hacer una biopsia, entonces si la voz se va, pido perdón por ello. Pero ponemos todos en la mano de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, verdadero creador, fuente de luz y de sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que cubre la realidad de la ignorancia, concede una mente penetrante para comprender, una memoria para activa y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige al comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagrando siempre este canal, este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole también la intercesión a nuestra Santísima Madre, que si es la voluntad de nuestro Padre, que por cada suscriptor o por cada like que haya en este canal, pues que el Señor nos permita liberar un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor mío. También pedimos a todos, a cada uno de ustedes, que le pidamos a Dios que nos abra la mente y el corazón para que podamos entender el mensaje que hoy nos quiere enseñar. Padre, bendícenos, cúbrenos en tu santo manto y concédenos, Padre Santo, salir completamente diferentes de esta casa a la que nos has traído y dejar, Señor, la paz en este hogar. Te lo pedimos en nombre del poderoso Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, que es un solo Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Marcos capítulo 6 nos quedamos, versículos del 13 al 29. Habla, Señor. The death of John the Baptist. Now King Herod heard about all this because Jesus' reputation had spread everywhere. Some people were saying, John the Baptist has come back to life. That is why he has the power to perform miracles. Others, however, said he is Elijah. Others said he is a prophet like one of the prophets of long ago. When Herod heard it, he said, "He is John the Baptist. I had his head cut off, but he has come back to life." Herod himself had ordered John's arrest, and he had him tied up and put in prison. Herod did this because of Herodias, whom he had married, even though she was the wife of his brother Philip. John the Baptist kept telling Herod, "It isn't right for you to marry your brother's wife." So Herodias held a grudge against John and wanted to kill him, but she could not because of Herod. Herod was afraid of John because he knew that John was a good and holy man, so he kept him safe. He liked to listen to him, even though he became greatly disturbed every time he heard him. Finally, Herodias got her chance. It was on Herod's birthday when he gave a feast for all the top of government officials, the military chiefs, the leading citizens of Galilee. The daughter of Herodias came in and danced and pleased Herod and the guests. So the king said to the girl,
What would you like to have? I will give you anything you want. With many vows, he said to her, I swear that I will give you anything you ask for, even as much as half my kingdom. So the girl went out and asked her mother, What should I ask for? The head of John the Baptist, she answered. The girl hurried back at once to the king and demanded, I want you to give me here and now the head of John the Baptist on a plate. This made the king very sad, but he could not refuse her because of the vows he had made to in front of all his guests. So he sent off a guard at once with orders to bring John's head. The guard left, went to the prison, and cut John's head off. Then he brought it on a plate and gave it to the girl, who gave it to her mother. When John's disciples heard about this, they came and got his body and buried it. Palabra de Dios. Gloria a Gloria al Dios. Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Supo que se decía, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Se decía también, es el profeta Elías, y hasta se decía, es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía, ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernara. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se lo llevó en un plato. Se lo dio a la muchacha y ella se lo entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hemos estado estudiando con Juan hasta Marcos. La semana pasada estudiábamos que Cristo que envía a sus discípulos a predicar la palabra de Dios, los empieza a entrenar para lo que Dios quería hacer con ellos y los envía de dos en dos. Y pareciera ser que queda un hueco entre van y cuando regresan, porque después, cuando acabemos de explicar esta lectura que acabamos de leer, pues los discípulos regresan con Cristo. Pero este hueco que nos da, nos enseña qué nos quiere enseñar Dios con la muerte de Juan Bautista que sucede en ese momento.
Hay el rey, dice la palabra de Dios, que el rey empezaba a oír de Cristo, empezaba a oír, quiere decir que los discípulos estaban haciendo muy buen trabajo, se estaban moviendo y inquietaba al rey. Pero ¿qué significa el reino? ¿Qué Dios nos quiere enseñar con este reino? Jesús viene, en los capítulos anteriores que hemos visto, nos enseña el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de Dios? Pero aquí también, así como Dios, el diablo también es un imitador. Y como Cristo tiene un reino, Él también quiere tener un reino. El de Cristo está en el cielo, pero el reino de Satanás está ¿dónde? En la tierra. Entonces nos muestra este reino, pero vayamos a ver primeramente unas características del que se considera rey. Del diablo, vamos a ver qué nos dice Juan 8:44 acerca del diablo, para poder analizar el reino de Herodes o el reino de Satanás. Vamos a ver qué nos enseña Juan capítulo 8, versículo 44, creo es. Juan capítulo 8, versículo 44, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Habla, Señor. You are the children of your father, the devil, and you want to follow your father's desires. From the very beginning, he was a murderer, and has never been on the side of the truth, because there is no truth in him. When he tells lies, he is only doing what is natural to him. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un misterioso y padre de toda mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, gloria a ti, Señor Jesús. Él es el Padre de ¿qué? Toda mentira. Cristo viene y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El reino de los cielos es verdad, el reino de Satanás es la mentira. Ahora sí analicemos lo que vamos a estudiar el día de hoy, pidiéndole a mis padres que sea el que nos dirija. Empieza con el versículo 1, que dice el versículo 1 de San Marcos capítulo 6. El rey se estremeció, o el rey oyó. Versículo 1 de San Marcos capítulo 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesus left the place and went back to his hometown, followed by his disciples. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Many people were there, and when they heard... No, Juan 6:14. No, de Marcos 6:14, perdón. Oh, 6:14? Oh, okay. Estamos estudiando San Marcos 6:14. Okay. Now King Herod heard all this because Jesus' reputation had spread everywhere. Some people were saying, John the Baptist has come back to life. That is why he has this power to perform miracles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Supo que se decía: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan de los tres personajes? Hay 4 personajes. ¿Cuáles son los personajes que hay en esto, lo que estamos estudiando? Herodes, Juan el Bautista, Herodías, Salomé, la hija. Vamos a analizar estos 3. ¿Por qué es importante? Porque es un reino
El reino de Dios, el reino de Cristo, el que viene a fundar Cristo aquí, lo funda igual por seres humanos. Estas tres personas, Herodías, Salomé y Herodes, son seres humanos como usted y como yo. A veces queremos encontrar al demonio como nos lo pintan, con cuernos y con cola y rojo, pero no lo va a encontrar así. Él es espíritu, pero así como el Espíritu Santo nos habla a nosotros, pues el espíritu del diablo también nos habla a nosotros. Ya depende de nosotros a quién queremos escuchar. Herodes dice la palabra de Dios en el versículo 1 que él oyó hablar de Jesús y se estremecía. Cada vez que oía hablar de Jesús, él decía, ese es Juan Bautista, el que yo mandé matar. ¿Por qué? Porque dentro de él hay algo que se llama conciencia. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es donde habita Cristo? Ahí nadie puede tocar eso. Ni Satanás, ni nadie. Ese lugar donde Cristo habita. Y así haga usted cosas malas, le revergulle la palabra de Dios, nomás el oír el nombre de Jesús, porque está haciendo algo mal. Herodes sabía que estaba haciendo algo mal, pero el reino de los cielos es un reino de mentira. El padre de ellos es el padre de la mentira. ¿Cuál es la primera mentira que hallamos aquí? Que Herodes no es rey, porque para ser rey necesitaba algo que Dios había prometido. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Por qué Herodes no era rey y por qué era una mentira del diablo? Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4. En el Antiguo Testamento, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dios le había prometido al rey David algo acerca de quiénes iban a ser los reyes de su pueblo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 4. Primeramente, capítulo 2, Primera de Reyes, es el segundo libro de Reyes, ¿no? Capítulo 2, versículos del 2 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 al 4. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Me voy por el camino de todo el mundo. Muéstrame valiente y sea un hombre. Permanece fiel a Yahvé, tu Dios. Anda por sus caminos. Observa sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien en todo lo que hagas. Y Yahvé mantendrá la palabra que me dijo. Si tus hijos vigilan su comportamiento, si caminan delante de mí sinceramente con todo su corazón y con toda su alma, tendrá siempre un descendiente en el trono de Israel. Palabra de Dios. Esa era la promesa de Dios, y las promesas de Dios no son promesas de hombre, se tienen que cumplir. Para que alguien pudiera ser rey de Israel, tiene que ser descendiente del rey David. El rey Herodes no era ni descendiente del rey David, ni era judío. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, el mayor, que viene siendo hijo de una esclava y que es padre de los musulmanes. Isaac, que es hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, hijo de Sara, que es padre de los judíos. Por eso entre los judíos y los musulmanes, aunque son primos hermanos, pues hay problemas siempre hay problemas. Ambos son hijos de Abraham. Isaac, el hijo de la promesa, tuvo dos hijos, Jacob e Esaú. Jacob es el pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel.
de Jacob viene toda la descendencia del pueblo judío. De su hermano Esaú, no. El pueblo de Esaú viene de Edom, de donde viene Herodes. Herodes no es del pueblo prometido. Es una mentira. Pero si se enterara el pueblo judío de esta mentira, la ley decía que tenían que apedrear. Esa es la primera mentira que descubrimos, porque el reino que estamos descubriendo en la tierra es de mentiras. Hay muchos gobernantes que están ahí dirigidos por Satanás nada más. Y por eso, desgraciadamente, nuestros pueblos, México, toda Latinoamérica, Centroamérica, nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos han robado todo el tiempo. Ellos no son puestos por Dios, son puestos por Satanás. La mayor parte de ellos roban, desgraciadamente. Este rey Herodes era el rey de la mentira, pues no era rey. ¿Qué otra mentira podemos encontrar? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el reino de Satanás? Si ustedes leen el versículo adelante de Marcos, no van a estar perdiendo Marcos porque vamos a estar yendo y viniendo. En Marcos, este es el versículo 1, del 2 al 4, ¿qué es lo que pasó en Marcos? Y vamos viendo cuáles son las características del reino de Satanás aquí en la tierra para poder entender qué es lo que nos quiere enseñar Dios. Marcos 2. Estamos en Marcos, tratando Marcos 6, pero el versículo, leímos el 14, 14. vamos a leer 15 y 16, donde empieza a hablar de que unos opinan que es un Elías, otros profetas. Vamos a ver eso para ver qué Dios nos quiere enseñar. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Dale. Herodes, por su parte, pensaba, debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Others said he is a prophet, like one of the prophets of long ago. When Herod heard it, he said, he is John the Baptist. I had his head cut off, but he has come back to life. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. El reino de Satanás, mentira. ¿Y qué se le podría acoplar a esto? Confusión. Una confusión, ¿por qué? Porque te quiere sacar de lo que es el reino de los cielos. Unos dicen que es Elías, otro que es Juan el Bautista. Todos tienen una opinión de Cristo. En la actualidad sucede lo mismo. ¿Qué pasa con nuestros hermanos protestantes? Para los testigos de Jehová, Jesús solamente es un Superman, pero no es Dios. Para los mormones, ya Jesús ya no es absolutamente nadie. O sea, cada quien tiene su opinión de Jesús. Pero bendito sea Dios que Jesús nos da en Mateo capítulo 16, versículo 13, la respuesta de quién es Jesús. Lo mismo que leímos en Marcos lo vamos a leer en Mateo, porque ahí es Jesús y Dios quien le enseña a usted y a mí cuál es el verdadero reino al que debemos seguir. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Vamos a ver quién es Jesús y a quitarnos esta confusión que el diablo nos quiere poner en la mente. ¿Para qué? Para que nosotros nos separemos de Cristo. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16. Habla, Señor. 13 al 16. Sí. Jesus went to the territory near the town of Caesarea Philippi, where he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Some say John the Baptist, they answered. Others say Elijah, while others say Jeremiah or some other prophet.
above you. He asked them, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Amen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. En Marcos, el reino de Satanás quiere meter confusión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si usted no sabe quién es Jesús, créalo que usted va a estar de una iglesia en otra, pero Jesús, bendito sea Dios, deja estas escrituras porque Él es el que está hablando, Él es el que pregunta, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y es exactamente lo que el diablo había metido. Unos dicen que eres Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres el profeta. De todos tenían una opinión. Hasta que Pedro nos dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús según Pedro? El Hijo del Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Pero ¿quién le puso a Pedro esas palabras en su boca? Cristo le contesta, bienaventurado Pedro, bienaventurado Simón. ¿Por qué? Leemos el siguiente versículo. Léalo ahí, lee el siguiente. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Póngale pausa ahí. Dice, bienaventurado eres Simón. No le llama Pedro, Simón. ¿Por qué les digo esto? Porque este versículo también nuestros hermanos lo confunden. Te llama Simón. Lo que tú dijiste no te lo dijo nadie, ni carne ni sangre, te lo dijo mi Padre. En pocas palabras, Dios le puso las palabras a Simón, ¿para qué? Para que nos mostrara a Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente. Y lo que hace el Padre, dice Jesús, lo hace el Hijo. Ahora el Hijo, Cristo, va a hacer lo mismo que el Padre hizo. El Padre nos mostró a su Hijo por medio de Simón. Ahora Cristo nos va a mostrar a Simón, pero ya no le va a llamar Simón. Ahora nos lo va a presentar a nosotros. ¿Cómo nos lo presenta? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sí, sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la pondrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Los que ates en la tierra quedará atada en el cielo, y lo que te desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, por medio de Pedro, de Simón, nos presenta a Cristo como el Hijo, el Mesías. Y Cristo, que hace lo mismo que el Padre, nos presenta a Pedro, ya quita el nombre de Simón. Tú eres Pedro, tú eres Simón, no eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra, los hermanos se apuntan el dedo así, a Cristo, diciendo Cristo, que Cristo hace esto con el dedo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es mentira del diablo. Cristo nunca se apunta a él solo diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque si eso fuera cierto, en el versículo más adelante dice, a ti te daré las llaves del reino. Si fuera que Cristo se está apuntando, entonces él diría, yo me daré las llaves del reino. Digo todo esto, ¿por qué? Porque toda esta confusión no es casualidad. Así como en el tiempo de Herodes, la confusión es aquí igual. Pero Cristo nos muestra su reino y lo llama iglesia, fundada por Cristo y dirigida solamente por Pedro. Pedro no ocupa el lugar de Cristo.
Pedro viene a dirigir. Cuando nuestro Señor suba al cielo, Él dirige aquí en la tierra, pero es así como lo usó Dios para enseñarnos a Cristo como el Mesías, así lo usa Dios para darnos el mensaje enfrente de todas las multitudes. Si no pongan atención, cuando el Papa habla a multitudes en la iglesia de San Pedro, es Dios mismo usando a Pedro o al sucesor de Pedro para hablarnos a nosotros. Cuando el Papa es entrevistado en un programa regular, él es la persona normal. Por eso a veces comete errores y cosas, pues es normal, es una persona. Cuando se manifiesta Dios, cuando hay una multitud a la que Dios le quiere hablar. Entonces la segunda parte, que es la confusión que hay, la confusión que el diablo quiere poner. ¿Y qué más sigue? Regresamos nuevamente a Marcos para seguirlo estudiando. ¿Por qué Herodes estaba tan nervioso? ¿Qué es lo que había pasado? Volvamos nuevamente a Marcos capítulo 6 y leemos desde el versículo que nos quedamos en el 17. Vamos del 17 hasta Herodías, creo que es el 19. Sí. Ok, vamos del 17 al 19. ¿Por qué Herodes estaba preocupado? ¿Por qué Herodes tenía miedo? Y vamos a leer, habla Señor. Herod himself had ordered John's arrest, and he had him tied up and put in prison. Herod did this because of Herodias, whom he had married, even though she was the wife of his brother Philip. John the Baptist kept telling Herod, "It isn't right for you to marry your brother's wife." So Herodias held a grudge against John and wanted to kill him, but she could not because of Herod. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla Señor. Que tu siervo escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona? No, estamos ese es Mateo. Estamos en Marcos. Es Marcos. Amén. Marcos capítulo 6, versículos del... 17. Sí. Amén. Habla Señor. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Felipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo encadenó y lo encarceló. El diablo quiere meter confusión a base de mentiras y ese es el propósito de él. ¿Para qué? Encadenar la palabra de Dios y que el evangelio no se predique por ningún lado. Créalo, hermano, que va a llegar ese tiempo que van a querer sacar la iglesia de todas las cosas del gobierno. Créalo que va a llegar ese tiempo. Aún tenemos nosotros la ventaja de poder ir a comprar una Biblia a cualquier lado. Hay lugares donde ya no se puede, Pero el diablo quiere encadenar, pero nunca va a poder terminar como le prometió Jesús a Pedro. El diablo no podrá derrotar la iglesia. Es una promesa de Dios y las promesas de Dios se cumplen. No va a poder. Nos va a zarandear, a lo mejor sí, como lo hacen como nosotros como personas. Porque cuando decimos iglesia, también somos cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué lo encadenó? Porque le dijo Que no se podía casar con... la esposa de su hermano. tomó la mujer de su hermano. Juan está defendiendo lo que es el sacramento del matrimonio, lo que es la familia. ¿Por qué para el diablo es muy importante esto? Porque automáticamente tú quedas en pecado y en adulterio. Mire lo que
Juan no está haciendo absolutamente nada malo en contra de ellos, los está previniendo. ¿Por qué? Porque si el pueblo judío se entera que esa mujer era la esposa del hermano de Herodes, a esa mujer la van a matar a pedradas y al rey lo van a matar a pedradas. Entonces, en vez de hacerles un daño, Juan les está haciendo un favor al no cometer este error. No lo cometas. Pero desgraciadamente el diablo causa confusión, y en la vida actual dentro de la Iglesia Católica sigue esta confusión. A veces quedamos nosotros mal, y así como mataron a Juan por decir la verdad, mucha gente nos llega a odiar, como Herodías en el versículo 19 odiaba a Juan. Así nos odian cuando decimos nosotros, es que te tienes que casar. Ah, qué fregado, es que no quiero casarme. Es que si supieras que lo que te estoy proponiendo no es por fregarte a ti, sino porque el día de mañana esto te va a traer consecuencias. Al igual que Herodías. Pero el diablo es astuto y rey de toda mentira. Herodías, otra característica del reino de los cielos es que el aborrecimiento y el odio a las palabras de Dios. Muchos de ustedes van a querer predicarle a sus esposos, o muchos esposos predicarle a sus esposas, y no van a querer. ¿Por qué? Porque el diablo les está metiendo por acá y odian y se fastidian y se aburren de la palabra. Es que ya estás con eso, ya estás otra vez con eso, ya estás con esto, ya estás con esto. No es la persona la que habla, sino es el diablo por medio de la persona. Aborrece las palabras. Herodes tenía miedo. Herodes sabía que había hecho algo malo. Quiere decir que dentro de su ser tenía temor de Dios. No encadenar la palabra de Dios. Ustedes no deben encadenarla tampoco. Predicarla, llevarla donde quiera que vayan y decirle a la gente lo que Dios ha hecho con ustedes. No necesitan memorizarse todos los versículos, simple y sencillamente con que den testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es más que suficiente. Dios sabrá qué hacer con las personas, les tocará el corazón o hará crecer la semilla. ¿Qué sigue en el versículo 20? Vamos a seguir viendo las características de... Bueno, vamos a ver, sí, Marcos, pero antes que nada, ¿por qué Herodías, ahorita que tú leíste esa de Mateo, nos vamos a regresar a esa, porque ahí habla por qué Herodías actúa de esta manera? Estabas leyendo, cuando te equivocaste de lectura, estás leyendo Mateo capítulo 15, versículo 17 en adelante. ¿Por qué Herodías actúa de esa manera? Porque para enterarnos cómo podemos darnos cuenta si estamos en el reino de los cielos o estamos en el reino de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 17 en adelante. ¿Por qué Herodías fastidiaba las cosas de Dios? Habla, Señor. ¿Lo leemos ¿lo tienes en inglés? 15, 17 al 19. Habla, Señor. Don't you understand? Anything that goes into your mouth goes into your stomach, and then on out of your body. But the things that come out of the mouth come from the heart, and those are the things that make you usually unclean. For from your heart came the evil ideas which lead you to kill, commit adultery, and do other immoral things, to rob, lie, and slander others. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Habla, Señor. No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué esta persona odiaba la palabra de Dios? Porque todo su tiempo lo dedicó a oír al enemigo.
Y cuando oyes al enemigo, eso se queda dentro de aquí, de tu corazón. Y es de ahí donde sale tanto adulterio, fornicación, malas palabras, chisme, todo lo malo. Todo lo malo sale de ahí. Porque estás alimentando equivocadamente tu cuerpo. Habla Jesús del alimento físico, ese va a la letrina. Pero el alimento espiritual, ese alimenta tu corazón. La pregunta es, ¿cómo estás alimentando tu corazón? ¿Te estás levantando a orar en las mañanas antes de cualquier cosa, agradecerle a Dios, rezar mínimo un rosario, la coronilla, oír palabra de Dios, oír la misa, acudir sin faltar ni un domingo a la Santa Misa y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Todas estas cosas son alimento para el espíritu. Y si usted se alimenta de esto, su corazón se va a alimentar de eso. Lógicamente usted trae un corazón sucio como todos lo traemos y lo tenemos que ir limpiando. Nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo. Ya tengo ya 25 años haciendo esto. Es un proceso largo, pero es una lucha que vale la pena. Reconocer a cuál reino estoy sirviendo. Al de la mentira, a donde hay confusión, aquel donde desgraciadamente la palabra de Dios rebota y no queremos oírla, y donde hay chisme, adulterio, fornicación. ¿En dónde estamos? Estamos en lo que mencionamos ahorita acerca de las cosas de Dios. Es importante porque esto depende de su vida. Mire, veamos otra cosa del reino de Satanás en el versículo 20, ahora sí, cuando creo que Herodes hace una fiesta. No, vamos a Marcos, estamos estudiando Marcos. Vamos a Marcos y vamos a seguir estudiando del versículo, que nos quedamos al versículo 20. Amén. Y vamos a leer, creo que del 20, pues del 20 al 24, vamos a ver qué Dios nos enseña. ¿Ok? Amén. Habla, Señor. Pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Hasta ahí está bien, hija. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que Herodes oía a Juan y le agradaba oír la palabra de Dios. Una persona como tú, como yo. Pero desgraciadamente pudo más el enemigo que la palabra de Dios. No dio frutos. ¿Por qué? Porque se cegó su corazón. Aunque él sentía la satisfacción. Importante es esto. Porque no basta oír la palabra solamente. Y este es un error de nuestros hermanos. Si usted lee y oye la palabra ya es suficiente. No. Falta más. Alimentarse. Por eso Jesús dejó: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Alimentarse y llevar a cabo los sacramentos que Jesús dejó en el reino de los cielos, en su iglesia. ¿Por qué? Porque todo es un proceso de crecimiento para el espíritu. Dice que sentía agradable estar al lado de Juan. Yo creo que se consideraban hasta como amigos. Y por eso le dolió cuando lo mató. Porque no era la intención de él. Pero ¿qué estaba ofreciendo? ¿Cuál fue lo que se aprovechó la diosa de la mentira? Herodías. Había una fiesta. A mí me llama la atención porque
celebramos siempre nuestro cumpleaños cuando nacemos. Y es bueno, está bien. Pero dice la palabra de Dios, vayamos a leerlo. En la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4 del 1 al 4. Eclesiastés 4 del 1 al 4. Vamos a ver acerca de un poquito de los cumpleaños, porque sí, Eclesiastés 4 del 1 al 4. Vamos a ver qué Dios nos enseña acerca de los cumpleaños. Eclesiastés 4 del 1 al 4, es Antiguo Testamento. Creo que es el libro por ahí el 24. Ok. ¿Lo tienes? Habla. Hablamos en inglés primero. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Then I looked again at all the injustice that goes on in this world. The oppressed were crying, and no one would help them. No one would help them because their oppressors had power on their side. I envy those who are dead and gone. They are better off than those who are still alive. But better off than either are those who have never been born, who had never seen the injustice that goes on in the world. I have also learned that why people work so hard to succeed, it is because they envy the things that their neighbors have. Palabra de Dios. Así habla, Señor. Pensé más en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no hay nadie que los consuele. Sufren la violencia de sus opresores y no hay nadie que venga en su ayuda. Por eso felicitaré al muerto porque es muerto, más bien que al vivo, porque todavía vive. Y más feliz que uno y otro es que todavía no existe, pues no ha visto todo el mal que se comete bajo el sol. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Ahí ponmele pausa. El cumpleaños. Tanta gente que ha sido abusada, violada, secuestrada, que ha vivido el adulterio, engaño, desengaños, problemas. Dice, creo que Salomón, que escribió Eclesiastés, dice, y vi todo eso, todo lo que acabo de decir, lo vi. Y me alegré más con los muertos que con los vivos. ¿Por qué? Porque es preferible alegrarse cuando mueres, porque ya vas a la vida eterna, a la vida de Dios, a donde no hay ese problema que tú estás sufriendo ahorita en tu corazón, a esa necesidad que vienes cargando en tus corazones, ahí ya no existe. Por eso el escritor dice, me alegré más de los muertos que de los vivos, porque cuando tú celebras un cumpleaños, pues cuando naces a una vida de ¿qué? De todo lo que dictamos, problemas, soberbias, vanidades, odios, envidias, rencor, falta de perdón, todo eso malo lo vas a vivir, dice el escritor. Y los que empiezan a vivir todavía no conocen todo esto. Alegrarse cuando mueres, no cuando vas a nacer. Porque cuando naces a un problema sin necesidades, pero cuando mueres vas a la presencia de Dios. Por eso ahora que me pasó esto de lo del cáncer, pues me alegra y me da tristeza a la vez. Tristeza porque yo no quisiera dejarlos hasta que no crecieran más. Alegría porque yo sé que se van a acabar muchos problemas y muchas cosas. Y a lo mejor voy a acabar de ofender a Dios y tantas cosas que se va a acabar. Pero eso es la voluntad de Dios. Pero el rey, volvamos. El rey, el diablo nunca va a poder reinar aquí, en su corazón. Bueno, si usted lo permite, sí. Y vayamos ahí nos quedamos en Eclesiastés 4, vamos al 13, del 13 al 16. ¿Quién es el que va a reinar? ¿Y por qué los reyes de este mundo son tercos y vanidosos? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Someone may rise from poverty
to become king of his country, or go from prison to the throne. But if in his old age he has too foolish to take advice, he is not as well off as a young man who is poor but intelligent. I thought about all of the people who live in this world, and I realized that somewhere among them there's a young man who will take the king's place. There may be no limit to the number of people a king rules when he is gone. No one will be grateful for what he has done. It is useless. It is like chasing the wind. Palabra de Dios. Ahora, Señor. Más vale un muchacho pobre y con buen criterio que un rey viejo y tonto, que no sabe pedir consejos. Y esto, aunque haya pasado de la prisión al poder, o aunque haya nacido como el último de todos en el reino, vi que todos los que viven bajo el sol se ponían del lado del nuevo, del joven que asumía la sucesión. Interminable era la multitud de los que venían a rendirle homenaje. Un día, sin embargo, no estarán más contentos con él. Esas son pues cosas que no duran, se corren tras el viento. Palabra de Dios. Parecía que habla de José, pero habla también de Jesús. Jesús, el joven, el que deja todo, deja el reino de los cielos por venir a ser pobre como usted y como yo. Y habla del rey, ese rey necio, esos gobernantes necios, que les habla de Dios, pero por no dejar su riqueza, por no dejar de robar, siguen haciendo daño, no les importa qué. Pero dice, a fin de cuentas, el que va a gobernar va a ser este joven, Dios, Cristo. Pero tristemente, dice en el último versículo, muchas personas como quiera lo van a abandonar. ¿Cuántas personas ya se aburrieron de Cristo y se han salido de la iglesia? O van a un retiro, se sienten a gusto, feliz, y luego vuelven a lo mismo. Vuelve la puerca a ensuciarse, dice la palabra de Dios. Desgraciadamente está escrito, no todos se quedarán en la iglesia. Por eso, bienaventurados ustedes, porque ahorita está frío y como quiera están aquí. Están aquí y eso quiere decir que sienten algo por Dios y que Dios quiere hacer algo por ustedes. Ya vayamos nuevamente a Marcos, ya para acabarlo. Estamos en el 20 y seguimos viendo las características de Marcos. Hay una fiesta. El rey, en el reino de Satanás, va a haber todo esto. Va a haber la mentira, la confusión, el alejamiento de la palabra de Dios, un corazón completamente duro. Va a haber fiesta, alcohol a morir. Y siempre va a haber a gente ahí alrededor tuyo que te va a estar, como se dice en México, haciendo la barba nada más por quedar bien contigo. Con tal de que tú les pagues la cerveza y les pagues la carne asada, te hacen creer lo que tú quieres oír. Pero a fin de cuentas, cuando viene la necesidad y la enfermedad, ninguno de estos vas a hallar a tu lado. Entonces eso vas a hallar en el reino de Satanás. Y también salió una muchacha y les bailó. También hay falta de respeto. ¿Por qué? Porque es sobrina del rey, es hija de su hermano. Sin embargo, esta mujer no creo que haya salido vestida. Porque para que lo haya impresionado, es joven, tuvo que haber enseñado su cuerpo. Y más que en esa asamblea solamente había hombres, porque las mujeres no tenían voz ni voto. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que hay en el reino de Satanás? El engaño. El engaño a jóvenes como mi niña que tengo aquí al lado. El diablo es bien astuto. Mire cuánta joven anda con los senos de fuera, enseñando pierna, enseñando todo lo que ya no hay respeto absoluto. ¿Por qué? Porque al igual que esta joven que salió a bailar ahí, yo creo que esta mujer buscaba el amor, porque no tiene el amor del padre, no tiene el amor de la madre. Entonces, ¿cómo el diablo la engaña? Sintiéndose deseada por los hombres. Es una manera de tapar
lo que ella buscaba en realidad, el amor. ¿Cuántos jóvenes, cuántos amigos y familiares o cuántos hijos de nosotros andan igual por el mundo confundidos porque Satanás les ha hablado al oído y piensan que porque te desean los hombres, eso es amor? No, eso no es amor. Una cosa es el deseo y otra cosa es el amor. Los hombres te van a desear y van a hacer contigo lo que ellos quieren hacer y te vas a sentir peor porque no te aman en realidad. La persona que te va a amar no necesita enseñar absolutamente nada. La persona que te va a amar por lo que eres, no por lo que tú le enseñas. Nomás que el diablo es astuto. ¿Cuántas personas? Vaya a Europa. Aquí en México hacemos quinceañeras, ¿para qué? Para nuestros hijos. Allá no. Allá en vez de darle una quinceañera, le pagan a las hijas que se hagan una operación de lo que usted ya sabe. Una vez en Roma, en Italia, entraban las mujeres en la misa con un suéter o camisón de papel. Y yo veía por qué traen ese camisón, y mi pregunta. Pero no me quería, yo soy bien preguntón y me iba a quedar con la duda. Entonces cuando acabara la misa iba a preguntar qué era por qué usaban eso. Cuando yo voy saliendo de la misa, enfrente va dos españolas, nomás saliendo de la iglesia. Cuando yo iba a preguntar, ellas se rompen este papel y una de ellas grita. Bueno, gritó más feo, pero puedo decirlo más decente por la niña. Sí. Así, los pechos al aire, dice ella. Dije yo, ya entendí por qué. Esa camisa la vendían a $1. Y la otra muchacha le contesta, yo no sé por qué la iglesia pone tantas reglas. ¿Sí? Podemos venir como nosotros queramos, somos libres. Eso es lo que el diablo ha enseñado. Eso es lo que el diablo nos enseña a los jóvenes, y eso es lo que van a hallar en el reino de los cielos, en el reino de Satanás. Por eso es importante que usted prevenga, que usted ayude, que usted eduque a sus hijos conforme a la palabra. Me alegra aquí porque hay bastantes jóvenes y hay bastantes niños. Ojalá que Dios nos permita crecer juntos con ellos para que no se pierdan de grandes y no caigan ni en el alcohol, ni en el adulterio, ni en alejarse de Dios. Por último, ¿qué le pidió? La cabeza. Y se lo entregó. Dice que el rey se entristeció. ¿Por qué? Porque su intención no era matarlo. Su intención era más conservarlo alejado de esa mujer, pero la mujer tenía que lograr lo que ella quería. No quería que la descubrieran y entregaron al discípulo completamente muerto para enterrarlo en un sepulcro. Juan, Jesús, casi iguales. A nosotros nos entregan a nuestro Señor muerto. Pero bendito sea Dios. Dice Jesús, esto es mi cuerpo. A Juan lo metieron en un sepulcro y nosotros ponemos a nuestro Padre en el sepulcro que se llama nuestro corazón. Bienaventurados aquellos que pueden comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos porque ya tengo hambre y huele a tamales. ¿Sí? Creo yo. Vamos a darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie o sentados, como ustedes quieran. Para no darle la espalda a la Santísima Virgen, oramos y le decimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia y amor. Gracias, Señor mío, por habernos enseñado la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. Padre, no permitas que nuestros jóvenes se pierdan en ese reino tan malvado. Ayúdanos, Padre, así como nos sacaste a nosotros de todos esos malos consejos, esas malas cosas. Ayúdanos con nuestros hijos. Sácalos también de ahí, Señor, y tráelos al reino prometido. Te pedimos perdón, Señor mío, cuantas veces te hemos ofendido. Y te pedimos, Padre Santo, que nos cubras, Señor mío, con tu santísima sangre, para que a donde quiera que vayamos, vayamos acompañados de tu santa presencia. Como prueba de agradecimiento, Señor, porque siempre nos escuchas, nos despedimos con la oración que nuestro Padre nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Santo, Santísima Madre, gracias, Madre mía, porque nos cuidas, nos proteges y nos bendices. Te pedimos, Madre mía, que hoy que has llegado a este hogar, Señora mía, que tu presencia se quede aquí, no solamente una semana, sino por siempre, Señora mía, y que bendigas este hogar, que la presencia tuya, del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo estén siempre en esta casa. Madre mía, no nos podemos ir sin despedirnos también de ti, sino con la oración que el mismo Padre te envió por medio de su arcángel Gabriel. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres, hermanos, amigos, familiares. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Más fuerte. Amén. 3 veces. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Damos gracias por los alimentos. Demos gracias por nuestro alimento. Demos gracias por nuestra amistad. Demos gracias por el bello tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre. Demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí.